¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Dr. J Fútbol and Fun. Bueno, pues veo que en algunos sectores de la prensa todavía colea el tema de la suplencia de Casemiro. Muchos de ellos tratan de lanzar hipótesis que, en mi opinión, son francamente débiles a la hora de sustentar el por qué Casemiro se quedó en el banquillo del Real Madrid. Muchos ya sabéis que hablan de un posible conflicto, de una relación un tanto extraña con Zidane, cuando en el fondo es el jugador con el que más cuenta el técnico francés. Bueno, pues más allá de todo este tipo de bombas de humo, de salseo y de cosas de ese estilo, en mi opinión creo que hay una explicación mucho más simple y sobre todo deportiva a por qué el otro día Casemiro se quedaba en el banquillo frente a la Real Sociedad para salir en los últimos minutos del encuentro. Fijaos, ya estáis viendo por aquí un poco el dibujo de todos los jugadores como conformaron el equipo titular del Real Madrid frente a la Real Sociedad. Como veis, principalmente los jugadores Luka Modric y Toni Kroos estuvieron, por lo menos en un principio y a nivel teórico, ejerciendo unas labores defensivas que, si bien en un principio no son sus principales características, sí que es cierto que lo que Zizou pudo ver en ellos precisamente era potencialmente relevar de alguna manera a Fede Valverde y a Casemiro, pero al mismo tiempo tutelar a Martin Odegaard. Es decir, la razón por la que no podía sacar a Casemiro, a Valverde y sí poner a Toni Kroos y a Luka Modric en su lugar es precisamente porque a Zidane le permitía matar dos pájaros de un tiro, como era, por un lado, tenías a jugadores que ya pasan la treintena, especialmente el caso de Modric, como Kroos y el propio Luka Modric, un poquito más atrasados, de manera que no tuvieran que vaciarse físicamente en el ataque, pero al mismo tiempo, por otro lado, les tenías justo detrás de un Martin Odegaard que es el que tiene que tirar del carro y el que tiene que, en definitiva, distribuir juego y ser el cerebro del equipo en el medio y largo plazo del Real Madrid. Con lo cual, evidentemente, prefería Zinedine Zidane asumir ese riesgo de jugar sin jugadores con un perfil mucho más defensivo, como podrían ser Valverde y especialmente Casemiro, para darle esa ocupación precisamente a Modric y a Toni Kroos, y por delante de ellos poder poner a Martin Odegaard para ir dándole ya un poquito de vida al asunto y de juventud, sobre todo al centro del campo del Real Madrid, que es exactamente lo que necesita, además de, por supuesto, permitirle alinear también a Vinicius y a Rodrigo, con lo cual la explicación es básicamente deportiva. Si ponía a estos dos jugadores, a Toni Kroos y a Luka Modric, junto con Martin Odegaard, pues lógicamente no había espacio para Casemiro y Valverde, pero en cualquier caso tampoco le preocupaba, porque en un momento dado son jugadores de tanta veteranía y experiencia que podían retrasar un tanto sus posiciones, ejercer no solo labores mínimamente ofensivas, sino sobre todo defensivas, y tutelar al mismo tiempo la presencia de Martin Odegaard durante el encuentro. Así que esa es, en mi opinión, la única razón por la que Casemiro el otro día fue suplente, no jugó de titular, y porque además, no nos engañemos, la temporada es muy larga. Casemiro es el jugador que seguramente más minutos va a disputar porque no tiene reemplazo natural, y no está mal de momento ir dosificándole las presencias en los 11 titulares. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribiros a mi canal Dr. J Fútbol and Fun.